Buenas tardes, el día de hoy hablaremos de un libro de un autor mexicano. Él es el doctor Miguel Ruiz. Él es descendiente de una cultura que se desarrolló en el sur de México hace muchísimos años, es la cultura tolteca, que tiene que ver con temas mucho de liderazgo, de crecimiento personal y de temas de espiritualidad. El libro se llama Los Cuatro Acuerdos. Él escribió muchos libros, este es el que más éxito tuvo. Y estos cuatro acuerdos son acuerdos bastante simples, bastante conocidos, básicos, que todos deberíamos llevar. Y vamos a enumerar los cuatro acuerdos. Estos cuatro acuerdos son: sé impecable con tus palabras. El segundo acuerdo es: no te tomes nada a la personal. El tercer acuerdo es: no asumas nada. Y el cuarto acuerdo es: da siempre lo mejor de ti. Entonces vamos a empezar a desarrollar estos cuatro acuerdos. El primer acuerdo es: sé impecable con tus palabras. Pero ¿qué significa ser impecable? A veces utilizamos los términos y no conocemos exactamente la definición. Impecable quiere decir que no tiene pecado. Impecable. Entonces la naturaleza, Dios o quien quiera que nosotros pensemos o queramos, nos ha dado pues este maravilloso don de la palabra. Mediante la palabra nosotros podemos comunicarnos, podemos transmitir mensajes. Entonces utilicemos esta herramienta poderosísima para hacer el bien. No lo utilicemos en contra nuestra ni en los demás. No nos dediquemos a utilizar esto para hacer daño. Utilicémoslo para hacer cosas buenas. En nuestros países, sobre todo en los latinos, a veces el chisme es un deporte nacional en muchos países. Entonces, este don de la palabra hay que utilizarlo de buena forma para transmitir buenas cosas, para transmitir buenas ideas. Sócrates tenía un filtro para estas cosas. Cuando alguien venía hacia él a decirle algo, él le decía: un momentito, lo que me vas a decir es cierto, primer filtro. Segundo filtro, lo que me vas a decir es bueno. Y el tercer filtro era si lo que me vas a decir es útil. Si no cumplía estos tres condicionamientos, era preferible que no le digas nada. Entonces, ¿cuántos de nosotros a veces hemos dicho cosas que no sabemos que son ciertas? Y si son ciertas, no son buenas y realmente no van a ser de utilidad. Entonces, este primer acuerdo es un acuerdo que nos hace utilizar mejor el lenguaje para cosas buenas, para comunicarnos. El segundo mensaje el segundo acuerdo es: no te tomes nada a la personal. A veces andamos por el mundo pensando de que todos están en contra nuestra o que somos el sol y que todo gira alrededor nuestro. No es así, cada uno vive su vida. Nosotros no pensemos que el mundo está en contra de nosotros, o cuando alguien nos dice algo nos está haciendo un ataque personal. Cada uno hace su vida, cada uno es dueño de su vida. La felicidad o infelicidad que tú tengas es producto de lo que tú haces o dejas de hacer, no de lo que hacen otras personas. Y la felicidad o infelicidad que tienen otras personas tampoco va a ser producto de lo que tú hagas o dejes de hacer. Quiero graficar esto con una historia. No sé, muchos de ustedes deben conocer, hubo una serie muy antigua de Tarzán en el que el protagonista era Johnny Weissmuller. Este señor interpretó por muchísimos años a Tarzán, se metió muchísimo en el personaje. Él, cuando ya estuvo en una edad mayor, tuvo un problema mental y él creía que era Tarzán. Actuaba como Tarzán, gritaba como Tarzán. Finalmente este señor lamentablemente falleció pensando que era Tarzán. Se metió muchísimo en el personaje. Entonces nosotros no nos tomemos nada a la personal cuando nos dicen algo o cuando nos cuestionan el trabajo o nuestra vida diaria. Por favor, no lo tomemos a la personal. El tercer acuerdo es: no asumas nada. A veces nosotros decimos: yo creí haber escuchado este mensaje y yo pensaba que me ibas a decir esto, etc. Y empezamos a actuar en función de lo que nosotros asumimos, de lo que nosotros hemos entendido.
Y así como hemos visto en la primera parte, la palabra es súper importante en el lenguaje, súper importante en la comunicación, pero nosotros debemos cerciorarnos de que tanto lo que decimos como lo que escuchamos sea lo que correctamente quisimos decir o que la otra persona quiso decirnos. Hagamos las preguntas que tengamos que hacer. Si alguien te da una indicación, alguien te dice algo, haz las repreguntas para saber si realmente estás entendiendo lo que la otra persona quiere decir. Y si tú estás dando un mensaje, cerciórate de que la otra persona te esté entendiendo en el sentido que tú quieres decir ese mensaje. A veces nosotros pensamos, asumimos que todos van a recibir el mensaje de la misma forma o en el mismo sentido que quisimos decirnos. Y a veces ahí nos equivocamos muchísimo. Entonces, en esta parte debemos tachar, desechar frases como yo creía, yo pensaba. Muchas cosas malas han pasado por asumir. No asumas nada. Si tienes la oportunidad de preguntar o de tener incluso conversaciones difíciles para saber si realmente estás captando el mensaje, hazlo. Y el último acuerdo es un acuerdo súper obvio que tiene que ver con hacer siempre las cosas, hacer más de lo que te piden, hacer más, hacer mejor cada cosa. Es dar la milla extra, ¿no? Entonces, es parte importante de lo que debemos hacer nosotros permanentemente, desarrollarnos, prepararnos, como dice Stephen Covey, afilar la sierra. Una vez una persona muy querida me estaba comentando que no estaba muy contenta con el trabajo. Yo le dije, bueno, ¿por qué no cambias de trabajo? ¿Por qué no estudias? ¿Por qué no mejoras? Y me dijo, ¿para qué? Si voy a ganar lo mismo que ganan los demás. Esta persona estaba subordinando su desarrollo, su trabajo, dar lo mejor de él a su empleador. Entonces nosotros hagamos siempre lo mejor. Si estamos haciendo un trabajo, hagamos el mejor trabajo. Si estamos haciendo un deporte, pongamos toda la pasión en ese deporte. Si estamos teniendo una relación, tengamos una relación con esa persona muy profunda, tengamos una relación, digamos, muy constructiva, etcétera, pero demos siempre lo mejor de nosotros. Entonces, bueno, estos son los 4 acuerdos. Pero hay algo súper importante, que estos acuerdos son acuerdos contigo mismo. De nada o de nadie depende que los cumplas o no, solamente de ti, son acuerdos contigo mismo. Si tú haces estas 4 cosas, vas a tener una vida más plena, vas a tener un mayor desarrollo personal, profesional, familiar, etcétera, y vas a contribuir mejor a la sociedad. Así que bueno, yo los dejo con este libro que nuevamente es muy recomendable. Hasta la próxima.